Nunca tuve la intención de entrar a su casa ese día. Todo empezó como un error inocente, un acto de preocupación vecinal. Mi esposo había salido temprano esa mañana en un viaje de trabajo, y yo pasaba otro día solitario en casa, limpiando y revisando redes sociales sin mucho interés. Alrededor del mediodía, escuché un ruido extraño que venía de la casa de mi vecino. Al principio pensé que era un problema de plomería, pero el sonido continuaba, un flujo constante de agua que comenzó a inquietarme. El señor Bennett vivía al lado desde hacía años, un hombre de unos 60 años, recientemente viudo y viviendo solo. Siempre se mostraba amable y con una calma discreta. Mi esposo y yo habíamos tenido intercambios cordiales con él a lo largo de los años, pero no éramos cercanos. A pesar de eso, no podía dejar de pensar que algo podía estar mal. Tal vez había resbalado o sufrido una caída. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, lo que aumentó mi preocupación. Golpeé suavemente, llamando, «Señor Bennett, ¿está bien?». No hubo respuesta. Dudé, sintiéndome incómoda de entrar a una casa ajena sin permiso. Pero el sonido del agua era cada vez más fuerte, y mi imaginación se desbordaba. ¿Y si estaba inconsciente? ¿Y si necesitaba ayuda? Di un paso adentro con el corazón acelerado. La sala estaba ordenada y tranquila, con un leve aroma a loción para después de afeitarse en el aire. Siguiendo el ruido, caminé hacia el baño. La puerta estaba entreabierta, lo suficiente para que el vapor saliera al pasillo. «Señor Bennett», llamé nuevamente, esta vez más fuerte. Y entonces lo vi. Estaba bajo la ducha, de espaldas a mí, con el agua cayendo sobre sus anchos hombros. El espejo del baño, empañado por el vapor, reflejaba lo suficiente para que pudiera captar la escena. Mi respiración se detuvo, congelándome, mortificada por mi error. Antes de que pudiera retroceder, él giró ligeramente, notándome a través del espejo. Sus ojos se abrieron de sorpresa, pero en lugar de enojo o vergüenza, había algo tranquilo en su expresión. Rápidamente tomó una toalla, envolviéndosela en la cintura mientras salía de la ducha. «Lo siento mucho», balbuceé, sintiendo como mis mejillas ardían. Escuché el agua y pensé que algo estaba mal. Él ahí suavemente, un sonido bajo y reconfortante. «No pasa nada. Debería haber cerrado la puerta. Solo estaba siendo amable». Su respuesta me desarmó. La mayoría de las personas se habrían molestado, pero él parecía casi divertido. No había incomodidad en su postura, solo una calma que me hizo sentir aún más torpe. «Me voy», murmuré, retrocediendo. No quería molestar, pero cuando me giré, él dijo, «Espera. Gracias por preocuparte. Es bueno saber que a alguien le importa». Sus palabras permanecieron conmigo mucho después de que regresé a casa. Me dije a mí misma que había sido solo un momento fugaz, un encuentro inofensivo. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado esa noche. Mientras intentaba concentrarme en cualquier otra cosa, no podía dejar de pensar en el señor Bennett, en su voz tranquila, en cómo había manejado la situación con tanta gracia. Era extraño, casi desconcertante. No había nada en ese encuentro que debería haberme afectado tanto. Pero lo hizo. Mi esposo llegó tarde esa noche, demasiado cansado para notar mi estado inquieto. Me dormí con pensamientos dispersos, intentando descifrar por qué ese momento tan insignificante parecía tener un peso tan grande en mi mente. A la mañana siguiente, mientras sacaba la basura, lo vi de nuevo. Estaba en su jardín, cuidando un seto con tijeras de podar. Me saludó con una sonrisa, como si nada extraño hubiera sucedido. «Buenos días», dijo, alzando una mano en señal de saludo. «Buenos días», respondí, sintiendo el calor subir a mis mejillas otra vez. «¿Todo bien en casa?», preguntó, cortando otra rama con precisión. «Sí, todo bien, ¿y usted?», me mordí el labio, temiendo haber hecho la pregunta equivocada. «Perfectamente», dijo, mirando hacia el seto como si estuviera recordando algo. Luego agregó, «Creo que debería invitarte un café como agradecimiento». «No tiene que hacerlo», respondí rápidamente, aunque una pequeña parte de mí se sintió tentada. «Insisto».
Has demostrado ser una buena vecina. Es lo mínimo que puedo hacer. Antes de que pudiera protestar, dejó las tijeras a un lado y se dirigió a su puerta. Unos minutos después, regresó con 2 tazas de café humeante. Me quedé ahí inmóvil mientras él me extendía una taza. Gracias, dije, aceptándola, aunque el contacto con su mano me hizo temblar ligeramente. Nos sentamos en los escalones de su porche, hablando de cosas triviales, el clima, el vecindario, sus plantas. Pero con el tiempo, la conversación se tornó más personal. Me habló de su esposa, de cómo habían planeado viajar por el mundo después de jubilarse, un sueño que quedó truncado cuando ella enfermó. Ella era mi todo, dijo con una tristeza en los ojos que no intentaba esconder. Debe haber sido muy difícil para usted, murmuré, sin saber qué más decir. Lo fue. Todavía lo es. Pero aprender a seguir adelante es un arte. Un arte que aún estoy aprendiendo. Su honestidad me conmovió. En ese momento me di cuenta de que bajo su fachada tranquila había un hombre que llevaba una carga enorme, una que nunca había mostrado al mundo. A medida que pasaban los días, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes. Siempre eran casuales, aparentemente inocentes, pero cada palabra parecía estar cargada de un significado más profundo. Mi esposo estaba fuera la mayor parte del tiempo, y me encontré buscando excusas para salir al jardín o pasar cerca de su casa. Un día, mientras regaba mis plantas, lo encontré parado en la cerca que separaba nuestras casas. ¿Puedo hacerte una pregunta? Asentí, sintiendo un extraño nerviosismo en el aire. ¿Eres feliz?, preguntó con una intensidad que me tomó por sorpresa. No supe qué responder de inmediato. ¿Lo era? ¿Acaso alguna vez me había hecho esa pregunta seriamente? No estoy segura, admití finalmente, sorprendida por mi propia respuesta. Él asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. La vida es demasiado corta para no estarlo, dijo suavemente. Esas palabras se quedaron conmigo como una semilla plantada en lo más profundo de mi mente. Después de esa conversación, todo cambió. Sus palabras, simples pero poderosas, resonaron en mi mente en cada momento de silencio. La vida es demasiado corta para no estarlo. Empecé a analizar cada aspecto de mi vida, mi rutina, mi matrimonio, mis sueños olvidados. ¿Cuándo había dejado de preguntarme si era feliz? Cada vez que veía al señor Bennet, sentía una mezcla de emociones que no podía entender del todo, admiración, curiosidad, tal vez incluso una chispa de algo que no quería admitir. Pasaba más tiempo en el jardín, esperando esos encuentros aparentemente casuales. Su presencia era tranquilizadora, pero también inquietante, como si estuviera empujándome a enfrentar algo que había estado ignorando durante mucho tiempo. Un día, mientras arreglaba unas macetas, lo vi salir de su casa con un libro en la mano. Se acercó a la cerca y me lo extendió. Pensé que te gustaría esto, dijo sonriendo. Miré la portada, un libro de poesía. No era algo que normalmente leería, pero acepté el regalo con un agradecimiento tímido. Esa noche, mientras mi esposo trabajaba hasta tarde, abrí el libro y comencé a leer. Cada poema parecía hablar directamente a mi alma, como si Bennet hubiera sabido exactamente lo que necesitaba escuchar. Días después, volví a agradecerle por el libro. Estábamos en su jardín, bajo la sombra de un árbol frondoso, cuando se inclinó hacia mí. La poesía tiene una manera de revelar lo que llevamos dentro, incluso cuando no queremos verlo. Su mirada era intensa, pero no incómoda. Era como si estuviera viendo a través de mí, descubriendo secretos que ni yo misma conocía. Es cierto, dije, aunque mi voz apenas era un susurro. Un silencio cargado cayó entre nosotros. Fue en ese momento que me di cuenta de lo cerca que estábamos, física y emocionalmente. Mi corazón latía con fuerza y tuve que retroceder, temiendo lo que ese momento significaba. Debo irme, dije abruptamente, levantándome y evitando su mirada. Claro, lo entiendo, respondió con una suavidad que casi me rompió. Los días siguientes intenté distanciarme tanto de él como de mis propios pensamientos. Pero cuanto más lo intentaba, más lo extrañaba. Mi matrimonio, que ya era frágil,
comenzó a sentirse como una jaula. Las conversaciones con mi esposo eran superficiales y nuestras noches juntas eran silenciosas y frías. Una tarde, cuando mi esposo estaba fuera, escuché un golpe en la puerta. Abrí y ahí estaba Bennett, con una expresión que parecía debatirse entre la alegría y la culpa. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz firme pero gentil. Lo invitemos a pasar, aunque mi corazón estaba en mi garganta. Nos sentamos en la sala y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. No quiero causarte problemas, dijo finalmente, pero no puedo ignorar lo que siento. Mi mundo se tambaleó. Quise detenerlo, decirle que no podía seguir, pero mi silencio fue suficiente para que continuara. Eres increíble y cada momento que paso contigo me hace darme cuenta de lo que he estado perdiendo desde que mi esposa murió. No espero nada de ti, solo necesitaba decirlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, había algo tan puro y honesto en sus palabras que no podía ignorarlo. Pero también sabía que aceptar lo que sentía significaría destruir la vida que había construido. Esto no puede ser, murmuré, aunque mi voz temblaba de duda. Él asintió como si ya lo supiera. Lo sé, pero quería que lo supieras. Se levantó para irse y mientras lo veía alejarse, una parte de mí quería detenerlo. Quise gritarle que no estaba segura de nada, que lo que sentía era confuso pero real. Esa noche lloré como no lo había hecho en años. Estaba atrapada entre dos mundos, uno seguro pero vacío y otro lleno de posibilidades pero cargado de incertidumbre. Esa noche fue un torbellino de emociones. Las palabras de Bennett resonaban en mi mente y por primera vez en mucho tiempo, me enfrenté a la verdad. Mi matrimonio, aunque estable, se había convertido en una rutina vacía. Lo que una vez fue amor ahora parecía más una obligación, un pacto que seguíamos por inercia. Al día siguiente, mientras mi esposo estaba en el trabajo, me encontré frente al espejo, mirando mi propio reflejo. ¿Quién soy ahora? ¿Qué quiero? Las respuestas eran tan confusas como aterradoras. Decidí dar un paseo por el parque cercano. Necesitaba despejar mi mente, encontrar claridad en medio del caos interno. Mientras caminaba, escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Estás bien? Me giré y ahí estaba Bennett, como si el destino insistiera en cruzar nuestros caminos. Solo necesitaba pensar, dije con una sonrisa débil. Él asintió y caminamos juntos en silencio por un rato. Había algo en su presencia que hacía que todo pareciera más simple, como si pudiera respirar con más facilidad. Finalmente me detuve y lo miré. No sé qué hacer, Bennett. Siento que estoy atrapada en una vida que no me pertenece, pero tengo miedo de lo que significaría cambiarlo. Él me miró con una mezcla de ternura y determinación. A veces, el cambio es el único camino hacia la felicidad. Y no te estoy pidiendo que tomes una decisión por mí. Solo quiero que elijas lo que te haga realmente feliz, incluso si eso significa quedarte donde estás. Sus palabras me dieron una claridad inesperada. No se trataba de él ni de mi esposo. Se trataba de mí, de lo que realmente quería para mi vida. Cuando llegué a casa esa noche, mi esposo ya estaba ahí, sentado en el sofá. Su rostro mostraba el cansancio de alguien que ha estado trabajando demasiado y viviendo muy poco. Con el tiempo, entendí que la felicidad no siempre radica en empezar de nuevo con alguien más, sino en tener el coraje de enfrentar aquello que hemos evitado por tanto tiempo. Bennett se convirtió en un recuerdo agridulce, una chispa que me obligó a mirar mi vida desde una nueva perspectiva. Al final, lo importante no era si mi camino me llevaba de vuelta a mi esposo o hacia una vida completamente distinta, lo crucial era haber decidido, finalmente, ser fiel a mí misma. Tras nuestra conversación, las semanas que siguieron estuvieron llenas de emociones y decisiones. Mi esposo y yo acordamos darnos un espacio. Él se mudó temporalmente con su hermano, mientras yo me quedé sola en casa por primera vez en años. Al principio, el silencio me resultaba ensordecedor, pero poco a poco comencé a apreciarlo. Se convirtió en un lienzo en blanco, una oportunidad para redescubrir quién era. Durante ese tiempo, regresé a pasatiempos que había dejado de lado. Volví a pintar, algo que amaba en mi juventud pero que había abandonado con los años.
Cada pincelada sobre el lienzo se sentía como una liberación, una manera de procesar las emociones que había reprimido por tanto tiempo. También decidí asistir a terapia. Hablar con alguien que simplemente escuchaba, sin juicios, fue una experiencia profundamente sanadora. En esas sesiones me di cuenta de cuánto me había perdido a mí misma en el intento de mantener un matrimonio que, aunque lleno de cariño, se había vuelto una rutina sin chispa. Bennett apareció ocasionalmente, siempre respetando mi espacio. Nos encontramos un par de veces para tomar un café, pero nuestras conversaciones eran distintas ahora, ya no había tensión ni expectativas. Él era un amigo, alguien que iluminó una parte de mi vida que necesitaba atención, pero no el protagonista de mi historia. Un día, durante una caminata en el parque, me encontré con él nuevamente. Su sonrisa cálida me tranquilizó. «¿Te ves bien?», dijo, observándome con atención. «Me siento bien», respondí con sinceridad. Él compartió que había decidido mudarse a otra ciudad para aceptar un trabajo que siempre había deseado. Aunque sentí un pequeño dolor al saber que se iría, también me alegró por él. «Siempre te recordaré, Bennett», dije con voz suave pero firme. Él sonrió. «Y yo a ti. Pero recuerda, no soy yo quien te dio esta nueva perspectiva. Tú lo hiciste. Yo solo fui un catalizador». Cuando nos despedimos, supe que era la última vez que lo vería. Sorprendentemente, no me sentí triste. Bennett había cumplido su propósito en mi vida, y yo en la suya. Mi esposo y yo, tras meses de reflexión, decidimos divorciarnos. Fue una decisión mutua, sin resentimientos ni culpas. Ambos entendimos que habíamos cambiado y que nuestras vidas necesitaban caminos diferentes para encontrar la verdadera felicidad. Con el tiempo, mi vida comenzó a tomar forma nuevamente. Mi hogar, que antes compartía con mi esposo, se transformó en un espacio que reflejaba quién era yo ahora. Cada rincón estaba lleno de colores y objetos que elegí por primera vez para mí misma. Mi casa, al igual que mi vida, pasó a ser completamente mía. Viajé más. Visité lugares que siempre había soñado conocer, pero que nunca prioricé. Caminar por playas al atardecer, perderme en calles desconocidas y ver amaneceres en las montañas se convirtieron en nuevas fuentes de inspiración y aprendizaje. Retomé la pintura con más pasión que nunca. En cada lienzo encontraba una forma de liberar tensiones acumuladas durante años. Y aunque mi vida había mejorado, sentía que aún quedaba algo por resolver en mi interior. Durante una exposición de arte, conocí a David, un hombre tranquilo y reflexivo. Era diferente a Bennett. Con él, la conexión se construyó lentamente, sin prisas ni presiones. La relación creció de manera orgánica, basada en la igualdad y el respeto mutuo. David no era el centro de mi vida, sino alguien que la complementaba. Con el tiempo, comprendí que la clave de mi felicidad no estaba en una pareja, sino en mi amor propio. Aprendí a disfrutar de mi compañía y de la paz que había encontrado. La relación con David se transformó en algo tranquilo y libre, sin ataduras ni expectativas desmesuradas. Finalmente, la vida me enseñó que la verdadera libertad radica en ser feliz con uno mismo. Había redescubierto mi vida, mis pasiones y aprendido a caminar por el mundo con la certeza de que mi felicidad era mía, sin depender de nadie más.